Buenos días a todos. Hoy me vino al tiro una consejica corta que os voy a contar en ladino, que se llama el sultán, el casalino y el asno o asnico. Un día el rey se levantó, estaba muy buenico, está mirando afuera, está mirando, está pensando. Los temas del vezir dice, óyeme, ¿cómo tiempo está hermoso tiempo? ¿Qué dice? Parece muy hermoso día. No puedo saber. Sí, dice, parece muy hermoso ahora. ¿De qué, dijo majesté? ¿De qué, dijo el sultán? Dice, porque tengo ganas de salir al foresto, el más cerca de aquí. Y apañaremos tres, cuatro animales chicos. Después tornamos los comemos asados, como dicen en la Medina, hacemos mangal y esto todo. Bueno, sí, dicho, parece muy hermoso día. Dicho, bueno, organízate, tienes una hora. Bueno, se organizaron, ya tomamos con soldados, un grupo de 20 personas. De aquí, de allá se vistieron de enamorar y salieron al camino. Están con los caballos, un caballo más hermoso del otro. Ellos están como eh, como un film, muy hermoso. Todos están de enamorar, están entraron al foresto, al yar, y se adelantaron un buen cadar y enfrente le está viniendo un hombre aedado arriba del asnico. Le está mirando y no tiene ni saber quién son. ¿Dónde va a saber? Dice, buenos días, señores. Dice, buenos días. Dice, ¿sabes dónde vos estás yendo? Porque vos quería ayudar. Sí, dice, ya sabemos. Uno detrás, un soldado está diciendo, ¿sabes con quién estás hablando? Dice, no, vas a ver, vos viste, parece que sos gente buena, vestidos buenos, gente de honor. Yo, ¿dónde vas a ver? Dice, este es el rey. Ah, bueno, dice, perdóname. No, dice, habla el rey, dice, continúa. Dice, vos quise decir que no vale la pena que adelantes porque fin 15, 20 puntos va a haber una lluvia muy mala. Si tornas, el uno dice, ¿cómo estás hablando con? Bueno, vos dos sabes, perdóname, sí, dice, buenos días. Espanto, se está charpeando del espanto el viejo, no creo que le corten la cabeza por nada. Se está adelantando el rey, el grupo, todos se adelantaron, no pasó 15 puntos arriento del foresto. Una lluvia, se están abriendo los cielos, una lluvia. El rey, una birra, los está mirando al vecino, los quiere matar. Tan hermosos vestidos que se vistieron, están como gatos mojados. Desgracia, los que dice, tornaremos, pichín, ¿verdad? Tornaron. Se fueron al palacio, el rey quiere matar a todos, el sultán. Tornaron, no pasó, se vistieron, se enxugaron, no pasó una horica, 2 horicas, comieron y no sé cuál. Al día, los está llamando el vizir, dijo, buenos días, dijo, no te mandes, estoy muy nervioso. ¿Cuál? Dijo, la noche entera no escapé de pensar, ¿dónde dijo este casalino? Supo que va a haber lluvia, vosotros, tú, el otro, ninguno no supiste nada, un casalino arriba de un asnico supo todo. ¿Verdad que no sé? Dijo, ¿sabes cuál lo dijo? Envía a los soldados, no los espantes mucho, él es muy viejo, me dice que el rey lo quiere ver, no los espantes. En fin, después de medir, después de comer, lo quiero ver. No pasó nada, se fueron los soldados en una manera, lo toparon. Dijo, buenos días, tú sos, dijo el casalino arriba del asno que hablaste con... Ah, sí, dijo, sí, me está embarazando muy mucho, si hice una cosa que no me entiendo, yo dónde voy a saber que... Yo vi de personas buenas, dije, les ayudaré. No, dijo, no es esto. El rey quiere que vengas, Pichín, dijo, al palacio, te quiere conocer. Yo no hice nada, ¿cómo soy yo? ¿Cuál puedo darle yo un casalino que no tiene? No, dijo, te quiere conocer, quiere hablar contigo. Se vino al asnico, los otros, a poco se arribaron al palacio. El palacio le dijo una cosa al asno, no sé, dijo, te voy a dejar aquí, lo dejó allá abajo, subió arriba. Dice, buenos días, dice el sultán. No, dice, quiero demandarte unas cuantas. Bueno, espero que no hice nada de mal, porque yo... No, dice, te va a demandar una cosa, dice, quiero saber de anoche, dice, no pude dormir, pensando, ¿dónde supo el casalino que va a haber lluvia? ¿Dónde supo? Dice,
que Sultán dice, yo no sé, dice, ¿cómo puede ser que hemos decidido que va a verlo? No, no, dice, es el asno mío que supo, el asno mío sabe cuándo va a verlo bien. ¿Te estás burlando de mí? No, 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 dice, es verdad. ¿Y cómo puede ser? Dice, cada vez que el asno mío se aboca abajo y se mete la oreja arriba de la tierra, yo sé que va a verlo bien. Y hay 20 veces ya lo vi de esto. Se abocó, metió la oreja, empecé a lo ver. ¡Ah! Dice, yo lo quiero a este. No, dice, yo lo tengo menester. No, dice, lo vas a dejar aquí. Bueno, dice, vos sabés, pero yo llevo la ropa de la gente, las llevo cuando pasan las casicas. ¿Cómo va? No te estreches, dice, ves. Dale una bolsa, le dio una bolsica de oro. Ah, merci mucho, charpeado, espantado, se fue, lo dejó al asno. Y el asno la limpiaron lo que hay de hacer y cada vez lo miraban de cerca y cuando uno de los mozos veía que el asnico metió la cabeza en la tierra, enviaba a ver al vezir, el vezir al sultán, que en 2-3 horas va a verlo bien. Y la verdad, después de 3 horas había lo visto, continuó. Muy hermoso. Un día, hermoso, ya pasaron meses, está mirando del balcón que en la entrada del palacio el sultán no está creyendo. Dice, ¿cuál ha dicho? Estoy viendo muchos asnos. ¿Qué están haciendo allá? Dice, no supe ni yo, dice, antes de una hora le demandé al soldado, dice, envíalos de aquí. Y él no sé si habla, no sé si entiendes lengua de los asnos o no, me dice el soldado, parece dice que vinieron a buscar laboro en el palacio, que uno ya está laborando aquí, que están buscando una cosita aquí hermosa. No, dice, estamos pensando, ¿dónde vas a ver? Dice, ¿sabes cuál? Dice, no tengo más paciencia, asnos y casalinos, ¿sabes cuál? Dice, aparéjalo al asno y envíalo, porque están, dice, haciendo un ruido, saltando. Y miró, está mirando el sultán, cuando empezó a salir el asno, no se pudo creer, todos los asnos de afuera se retribaron, abrieron el camino y el asno empezó a caminar. Le dieron un honor de rey, del sultán, no sé de qué. Ninguno no pasó delante de él y todos detrás de este asno se fueron, parece, al casalino. Esto es. Me vino a pensar estos días que en las políticas en el mundo entero estás mirando gente, son ministros, son primer ministros, son presidentes, estás mirando quién son esta gente, no saben ni hablar. Parece, me estoy demandando de mí para mí, el otro día me dice de mí para mí, ¿sabes cuál, Michael? ¿Sabes cuál? Vinimos a un mundo donde cada asno se hizo rey. Al vernos.